Bienvenidos a este primer tema denominado la planeación, donde estaremos abordando aspectos generales que nos brindan la importancia de la planeación a nivel general, es decir, en todos los contextos, en todos los ambientes, en todos los ámbitos, reconociendo que es un elemento importante en la vida humana, en el desempeño de nuestras tareas cotidianas, en la realización de todas nuestras actividades y de manera que podamos estar proyectando esa planeación en un contexto educativo, en un ambiente pedagógico. Lo primero que tenemos que decir es que la planeación tiene que tener tres grandes características fundamentales. Primero, la planeación debe ser alcanzable, es decir, uno se debe planear siendo muy objetivo en que es posible cumplir esas metas, ¿sí? Realmente reconociendo que es posible eso que se está proyectando, que se está planeando, que se está definiendo, que se puede hacer, ¿sí? No se puede tener un plan que no sea alcanzable, que no sea posible realizarlo, ¿sí? Pero también es importante que esa planeación sea medible, es decir, que nos permita identificar cuánto de eso que se está haciendo se va a lograr, se está logrando. Es posible cuantificarla, ¿sí? Eso es un elemento muy importante, ¿sí? Porque si no se puede medir, no se puede saber hasta qué punto se está alcanzando o no lo que se ha proyectado en esa planeación. Y por último, debe ser retadora, es decir, debe ser inspiradora, debe llevarnos a que haya un esfuerzo para poder alcanzar esas metas, esos objetivos, esos resultados que se están organizando, que se están planeando, ¿sí? Una planeación que no es retadora implica que no hay necesidad de hacer un esfuerzo en el cumplimiento en el desarrollo de esa planeación, de ese proyecto. Entonces podemos decir, en términos generales, que la planeación es un proceso continuo, es un proceso dinámico, ¿sí? Es un proceso que va avanzando, que va cambiando, que se va ajustando, ¿sí? Y es importante reconocerlo en ese sentido. También es importante reconocer que la planeación es un proceso que implica una retroalimentación permanente. Necesitamos estar recuperando información para saber cómo se está desarrollando eso que se estuvo planeando, eso que se está ejecutando. Y por último, reconocer que es un proceso que no es lineal, que no es estático, que no es fijo, que es un proceso, como decíamos, dinámico, que va cambiando, que se va ajustando, que se va transformando. Eso es un elemento bien importante a tener en cuenta. Entonces, realizar un ejercicio de planeación organizado, sistemático, bien hecho, ese proceso de organizarse, de definir esas metas y esas acciones que se van a desarrollar, permite varias cosas que son importantes. Primero, nos va a permitir alcanzar las metas propuestas, porque si no hay un ejercicio de planeación, pues no se definen unas metas, ¿cierto? No se sabe qué se va a alcanzar y no es posible, por supuesto, tampoco medirlo, ¿sí? Si se alcanzaron o no se alcanzaron las metas. Pero cuando se definen unas metas, la planeación permite que sea posible alcanzar esas metas, ¿sí? Que logremos alcanzar esas metas. Otro elemento que permite la planeación es optimizar los recursos existentes, es decir, darle buen uso a los recursos que se tiene, aprovecharlos al máximo, esos recursos que se tiene, o en tal caso conseguir los recursos necesarios. El tercer elemento que nos permite la planeación es tener un buen manejo del tiempo. Usualmente cuando no se planea, pues se pierde el tiempo, se desperdicia el tiempo, no se aprovecha bien el tiempo, o se puede invertir en otras cosas que no son importantes, ¿sí? Al no tener claridad de la planeación, pues no se puede priorizar tampoco. Entonces, permite tener un buen manejo del tiempo. Y por último, permite lograr altos niveles de eficiencia y efectividad. Es decir, que sea posible que se logre aprovechar los recursos y con esos recursos alcanzar las metas y que al mismo tiempo se logre que eso que se está proyectando y eso que se está haciendo tenga un resultado satisfactorio, sea efectivo, se aproveche.
¿sí? Esos dos conceptos son importantes. El del aprovechamiento de los recursos, que tiene que ver con la eficiencia, y la efectividad, que tiene que ver con los resultados, que sean satisfactorios, que sean buenos resultados, aprovechables y positivos. Entonces vamos a mirar que existen muchos tipos de planes, ¿sí? En esta sesión lo que vamos es a abordar dos grandes tipos de planes que tienen que ver en general con lo que más adelante vamos a abordar, que es la planeación educativa. Entonces, hay varios tipos de planes y aquí vamos a mencionar específicamente dos tipos de planes: los planes estratégicos y los planes tácticos. Entonces, vamos a mirar cada uno de estos planes. Empecemos entonces con los planes estratégicos. Los planes estratégicos son aquellos que están dados en función del usuario, es decir, responden a unas necesidades específicas de quien está construyendo o generando la planeación, ¿sí? Y buscan que el propósito que tiene el usuario, quien está diseñando el plan, pueda cumplirse, ¿cierto? Unos objetivos muy claros, en función precisamente de una estrategia que se tiene, ¿sí? Un propósito muy específico. La mayoría de estos planes estratégicos son los que se utilizan en la mayoría de los proyectos, proyectos de investigación o proyectos eh, de desarrollo, proyectos de comunidad, proyectos de aplicación específica en un contexto, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos planes estratégicos están dirigidos al logro de metas, ¿sí? Es decir, tiene que ver específicamente con definir un marco de acción que nos permita alcanzar unas metas, unos objetivos que se han definido. Por eso se definen como planes estratégicos. Se desarrolla una estrategia para alcanzar esas metas, esos logros que se necesitan desarrollar por parte de quien está planteando este plan estratégico. Los segundos son los planes tácticos. Los planes tácticos son aquellos que se definen para una acción o una actividad específica, es decir, son planes muy concretos, mucho más detallados, mucho más concretos y específicos, ¿cierto? Porque son aquellos planes que operacionalizan una tarea o una acción o una actividad. Por eso estos son los planes que definen cómo y cuándo se va a realizar la actividad. ¿Sí? Operativos, definen tareas, definen estrategias, definen ya el qué hacer. ¿Sí? Realmente lo que están estableciendo es lo que se desea hacer y cómo se puede alcanzar esa meta que se está buscando, ¿sí? Esa actividad, esa tarea que se ha definido para realizar. Entonces, hasta este punto hemos visto la importancia de la planeación, ¿cierto? Todo lo que nos permite lograr la planeación y es los tipos de planeación que podemos encontrar. Pero también es muy muy importante que reconozcamos las consecuencias de no planear, ¿sí? Porque cuando no se planea, lo primero que ocurre es que se improvisa, ¿sí? Cuando no hay un plan, pues se hace cualquier cosa, ¿sí? Y cuando se hace cualquier cosa no se puede tener claridad de qué se va a lograr, ¿sí? Eso es como cuando alguien dice que el que no sabe para dónde va cualquier bus le sirve, tal cual, ¿sí? Si uno no sabe, pues empieza a intentar alternativas y eso hace que se cometan más errores porque no se tiene un plan claro, ¿sí? No quiere decir, y aquí es un énfasis importante precisamente en ese más, y es que no quiere decir que cuando se hace un plan no se cometan errores, pero cuando no se tiene un plan es evidente que se van a cometer muchísimos más de los que se cometerían cuando se tiene un plan, porque un plan es una proyección, ¿sí? Es algo que es dinámico, como ya les había mencionado, está cambiando, se debe ir ajustando de acuerdo a las necesidades, a las circunstancias, pero cuando no se tiene ese plan, pues se cometen más errores. Cuando no se tiene un plan se depende mucho más de las circunstancias y del entorno, porque no se puede calcular esos elementos que están generándose en el entorno. No, como no se han previsto, pues no se tienen en cuenta. Y al no tenerse en cuenta pueden afectar eso que se está desarrollando de una manera negativa. Entonces, es un aspecto en el cual resulta completamente aleatorio lo que sucede, ¿sí?
Se está trabajando con el azar, con lo que pueda suceder. Y eso es un elemento de un riesgo altísimo en términos de recursos y de tiempo. Por eso estamos diciendo que cuando no se planea, pues se pierde el tiempo. ¿Sí? Se dan vueltas innecesarias, terminan haciéndose reprocesos, repitiendo las cosas que ya se habían hecho, volviéndose a hacer, ¿sí? Haciéndolas una y otra vez. Y eso hace que se pierdan también los recursos, que se desaprovechen los recursos, que se puedan desperdiciar esos recursos, porque se están gastando tiempo, gastando personal en muchas cosas que no se sabe si van a dar resultado. Por eso es que es fundamental y muy muy importante que se pueda planear para aprovechar bien los recursos, el tiempo y hacer un trabajo efectivo, eficiente, eficaz. Entonces planear es, como comenzamos diciendo, un aspecto importante, ¿sí? De la vida. Usted tiene que planear lo que va a hacer, planear su semana, sus actividades, planear el trabajo que desarrolla a nivel laboral, a nivel ministerial, a nivel familiar, prever las cosas, organizarse, ¿sí? Tener un proyecto, eso es muy muy importante. Y mucho más cuando se tienen personas a cargo, ¿sí? Cuando hay otras personas que le están siguiendo, que cuando se es un líder es mucho más importante tener planeación. ¿Sí? Aquí hay una frase de John Maxwell que me parece que es muy muy importante, y es que cuando usted se prepara bien infunde confianza y esperanza a la gente que lo está rodeando, a su gente. La falta de preparación produce el efecto opuesto. No es el tamaño del proyecto lo que determina su aceptación, apoyo o buen éxito, sino el tamaño del líder. Es por eso que digo que cualquiera puede gobernar la nave, pero se necesita un líder que trace la ruta. Y ese es un elemento importante. Líder, un buen líder planea. Un buen líder la tiene clara y sabe para dónde va y qué necesita. Y entonces eso hace que logre motivar a aquellos que lo están siguiendo para la consecución de esa meta, de ese logro, de ese proyecto que está definiéndose. Entonces, a nivel general la planeación es importante. Y si a nivel general la planeación es importante, ¿cuánto más en el contexto educativo, en un contexto escolar? Va a ser fundamental. Y ese será el tema que abordaremos en otra de las sesiones. Entonces, ejercitémonos en planear. Definamos los planes, tengamos claros los planes y empecemos. Si no estamos acostumbrados a planear, propongámonos empezar a escribir nuestros planes y concretar esos planes de manera que podamos alcanzar las metas que nos propongamos. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente sesión.